Y hoy quiero hacerle esta pregunta a ustedes y a la vez es el título del mensaje. ¿Por qué quieren volver atrás? ¿Sí? ¿Por qué querían volver los israelitas atrás? ¿Sí? Si bien había buena comida, por lo que acabamos de leer, había pescado, pepinos, melones, ¿sí? Pero había otras cosas que no eran tan buenas en Egipto, ¿sí? Había látigos, había jornadas largas de trabajo, ¿sí? Pero es como que ellos tenían una memoria selectiva, ¿sí? Como pasa con algunas personas. No sé si ustedes conocen a esos que solo se acuerdan de lo que les conviene. He escuchado a hijos decir, no, mi papá, cuando era yo chico, no estuvo muy presente conmigo, ¿sí? No me dio un abrazo, no me dijo te amo, pero sin embargo tu papá salía a trabajar y no te hacía faltar nada, ¿sí? Te proveía todo lo que necesitabas. En este caso era al revés, los israelitas se acordaban de las cosas buenas que había en Egipto, pero no se acordaban de lo malo, ¿sí? No se acordaron de cómo los trataron allá en Egipto, ¿sí? Porque el buen trato les duró muy poco a ellos allá en Egipto. Les duró el tiempo que estuvo José de encargado en Egipto, pero ni bien vino el nuevo faraón, las cosas cambiaron por completo, ¿sí? Y ellos estuvieron esclavos durante 400 años, ¿sí? ¿Va conmigo hasta ahí entonces? ¿Sí? Entonces vuelvo a hacerme esta pregunta, ¿por qué? Si había cosas que no eran tan buenas, ¿por qué ellos querían volver atrás? Y hoy voy a tratar de tener un poco de empatía con los israelitas para tratar de encontrar respuestas en esta noche para nosotros, ¿sí? ¿Está conmigo? ¿Quieren oírla? No sé si a usted le ha pasado, pero cuando estamos en un lugar que no es familiar para nosotros, no hay nada mejor que encontrarnos con algo que sí nos es familiar. Cuando estamos en otra casa, en otro lugar, en otra provincia, en otro país, ya viajó también, no hay nada como encontrarnos algo que sea familiar para nosotros. A mí me pasó hace años atrás, era más joven, fuimos a un congreso en Santa María con el pastor Matías, creo que fue Edu y Carlitos. Y yo, antes cuando vivía con mi mamá, con mi papá, era delicado para comer ciertas cosas, ¿sí? Mi mamá, ella sabe que yo no comía guiso, que yo no comía locro, y había ciertas clases de comida que yo no comía. Cuando mi mamá hacía guiso, ya sabía que tenía que comprar una milanesa de pollo, ¿sí? O fiambre, qué sé yo, no sé. Y, y recuerdo cuando fuimos a Santa María, yo la pasé muy mal. Sí, fui bendecido por Dios, me dio palabra, pero no me dieron de comer, o me dieron de comer, pero no era lo que yo estaba acostumbrado, ¿sí? A consumir. Y recuerdo que, no sé si fue el último día del congreso, el pastor Macedo, era en la iglesia del pastor Macedo, había locro y había pollo asado. A mí no me gustaba el locro, y yo contento, bueno, ya zafé ahí pollo asado. Pero el pastor Macedo dice, no vamos a comer el pollo hasta antes no comer por lo menos un plato de locro. Yo digo, no podés ser tan así. Tanta maldad va a haber en tu corazón. ¿Sabe qué? Con agua y palo pase al locro. Estaba sentado junto a Carlito y Carlito como si nada, comía locro, le gustaba y no. Y yo le decía, toma, come el mío. No, ya me llené. No quería comer pollo, yo desesperado por comer pollo porque era algo que yo conocía, sabía cómo era el sabor, pero el locro no, porque nunca había comido y solo el hecho de ver poroto, qué sé yo, las cosas que lleva el locro, a mí, aunque no me llamaba la atención, yo no quería comer eso, ¿sí? Entonces lo pasé con agua, lo pasé con pan y después vino el pollo, ¿sí? Y era algo que sí conocía, ¿sí? Por eso les digo que cuando estamos en un lugar que no es familiar para nosotros, no hay nada mejor que encontrarnos con algo que sí es familiar, algo que sí conocemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les ha pasado? ¿Sí? Cuando uno está en agua desconocida, no hay nada mejor como probar lo conocido, aunque lo conocido no sea tan bueno, ¿sí? Por eso está ese dicho que dice, mejor viejo por conocido que nuevo por conocer, ¿sí? Ahora, otra pregunta le hago. Hoy le voy a hacer muchas preguntas, así que si no ha estudiado, lo lamento. ¿Usted sabe cómo o por qué llegó Israel a Egipto? Vamos, los que leyeron la Biblia. ¿Por qué? Porque tenían
había hambre en la tierra, ¿sí? Y el hambre los llevó a Egipto, ¿sí? Y el hambre es poderoso, ¿sí? Cuando uno tiene hambre, agarra cualquier cosa, ¿o no? ¿Sí? Y el hambre tomado de una perspectiva espiritual nos lleva, nos empuja a nuevos niveles, ¿sí? Dios muchas veces utiliza la incomodidad de nuestra vida para llevarnos a nuevos niveles. Cuando usted está muy cómodo en un lugar, Dios va a empezar a sacudirte y te va a llevar a un nuevo nivel. ¿Les ha pasado, no? ¿Sí? Y esto es lo que le pasó a Israel. El hambre los movió, los llevó a Egipto, ¿sí? Pero el punto es que cuando tenemos esa hambre, tenemos esa necesidad, donde buscamos saciar esa necesidad, muchas veces termina esclavizando. Como seres humanos tenemos necesidades, ¿sí? Tenemos necesidades que tienen que ser saciadas, que tienen que ser satisfechas, por decirlo así. Pero tenemos que tener cuidado donde buscamos saciar esas necesidades, ¿sí? Porque luego podemos terminar siendo esclavos de eso, ¿sí? Y díganme ustedes si no es así el caso de las adicciones, ¿sí? Vemos a personas que tal vez por escapar de un momento que le producía dolor emocional por el rechazo, por el abandono, qué sé yo, por el abuso que sufrieron. Vemos a personas que ese momento al consumir les hacía olvidar, ¿sí? Todo ese dolor emocional que ellos tenían, pero luego terminaron siendo esclavos de las drogas, ¿sí? Entonces, el lugar donde tú busques saciar esas necesidades determinará el próximo capítulo de tu vida, ¿sí? Y yo tengo 3 razones en esta noche para decir por qué los israelitas querían volver atrás. Y para aquellos que anotan, voy con la primera, ¿sí? Los israelitas querían volver atrás porque ellos estaban ya acostumbrados a Egipto, ¿sí? Esa es la primera razón por la que ellos querían regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a Egipto, ¿sí? En un momento de cambio, en un momento de transición, lo que nos es familiar es lo que nos cae mejor, aunque nos pueda hacer daño, ¿sí? ¿Cuántas personas, no sé, sí, supongo que sí conocen, que tienen relaciones tóxicas? Van a ver a mujeres que, justo ayer estaba hablando el pastor Matías, un joven le preguntó acerca del divorcio y decía cuáles eran las razones que podíamos tener para separarnos de esa mujer o de ese hombre. Y el pastor decía que la Biblia nos aconseja que no hagamos eso, pero en el caso de la infidelidad y en el caso cuando se implementa la violencia, sí puede ser. Y vemos a personas que tienen relaciones tóxicas. Vemos a mujeres que son golpeadas por su marido, por su novio, su pareja. Y lo denuncia, lo demanda, va preso, el marido sale. Y una vez que sale, vuelve a estar con esa persona. ¿Sí? O a veces le es infiel a esa persona. Y aún sabiendo que le es infiel, va y vuelve de nuevo con esa persona. Y uno se pregunta, ¿o esta persona no es entera? ¿O es cieguita? ¿O se hace la cieguita? Pero, ¿por qué? ¿Por qué vuelve a eso? ¿Y sabe por qué? Porque no conoce nada más que eso, ¿sí? Porque es más fácil volver a lo conocido, aunque sea una porquería, aunque te haga daño, antes de buscar algo nuevo por conocer. ¿Sí? ¿Conocen a personas que le ha sucedido eso? Yo conozco a personas y no la verdad yo no las entiendo. Yo no sé por qué, aún sabiendo de lo que le hace la otra persona, la pareja, vuelve aún así con ella. Y es por eso, porque no conoce nada más que eso, que estar con esa persona. El problema, vuelvo a decirle, no es tener necesidades, sino que tenemos que saber dónde vamos a buscar, saciar esas necesidades y que al final no nos termine esclavizando. Entonces la primera razón por la que los israelitas querían volver atrás era ¿por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a Egipto, ¿sí? Ahora voy con la segunda razón. Es porque ellos en el desierto estaban cansados ya de lo mismo. Usted se dio cuenta
Cuando ellos, lo que acabamos de leer en Números, capítulo 11, verso 4 en adelante, dice, solamente tenemos esto. Se hablaba del maná, ¿sí? Lo único fijo que ellos tenían en el desierto era el maná. Cuando ellos vieron el maná, dijeron, ¿qué es eso? ¿Sí? Ellos se habían cansado del maná, se habían hastiado ya del maná, ¿sí? Porque ellos estaban acostumbrados a otra cosa en Egipto. Me imagino yo que estaban acostumbrados a tener variedad, a tener sus alacenas con mercadería, la heladera llena de carne, vino, cosas así. Pero sin embargo en el desierto lo único que tenían era maná, ¿sí? Y el maná era un milagro que Dios lo repetía todos los días, ¿sí? Pero aún a pesar de eso, los hastió, los cansó. ¿Y a cuántos de nosotros nos pasa eso? De que estamos cansados de la monotonía, estamos cansados de que las cosas se repitan, de tener que levantarte al otro día. Gracias a Dios mañana no trabajamos, es feriado, pero tener que levantarte e ir del trabajo a tu casa, va de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, y todos los días se repite lo mismo, ¿sí? Cuando están cansados de lo mismo. Me imagino que Manuel, vamos a poner el ejemplo de Manuel, está cansado de venir a ver de la cara al jefe. Sí, está cansado de venir a levantarse todos los días temprano para venir a trabajar. Ellos estaban cansados, hastiados del maná. Y lo impactante aquí es que, vuelvo a decirte que el maná era un milagro. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos se habían acostumbrado ya al milagro. Ellos se habían acostumbrado ya al maná, ¿sí? Dios había tenido cuidado de ellos. Él les proveía todos los días lo que ellos necesitaban. Pero sin embargo, eso los cansó, los hastió. Ellos querían volver a tener lo que tenían en Egipto, ¿sí? Pero Dios les dijo no. Él les daba la provisión para un día a la vez. ¿Y sabe por qué considero yo que Dios hacía eso? Porque si Dios le daba lo que ellos querían, ellos iban a quedar estancados en el desierto. Ellos iban a quedar en el desierto y no era lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Dios quería llevarlo al pueblo de Israel a una tierra prometida, ¿sí? A la tierra que fluía leche y miel, ¿sí? Pero si Dios le entregaba lo que ellos querían, me imagino bodegas con alimento, ellos se iban a quedar ahí en el desierto. Y eso pasa con nosotros. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a ese milagro, ¿sí? Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado y tal vez dijimos en algún momento, la verdad que yo estoy bien con lo que he alcanzado, con lo que Dios me ha permitido lograr, pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que te estanques. Dios quiere que te atrevas a creer, que te atrevas a subir un escalón más, porque Él tiene aún algo nuevo para tu vida. Yo lo expliqué esto una vez, y es que el maná solamente era necesario, solamente era útil para el desierto. El maná no era para la tierra prometida. El maná era para el desierto. Y el desierto, ¿sabe qué? Era temporal, ¿sí? Entonces, ¿yo qué quiero decirte en esta noche? Que no te acostumbres al maná, no te acostumbres al milagro, ¿sí? Si bien sea agradecido con Dios por lo que Él te da, pero no te acostumbres a eso. Todavía hay cosas mayores, cosas nuevas que tú no conoces, que Dios tiene preparado para tu vida. Todos dicen amén. Se habían cansado de la monotonía, se habían cansado de lo mismo, pero ¿sabe qué? Eso era solamente temporal, ¿sí? La tercera y última razón por la cual ellos querían volver a Egipto es porque nada era como antes. Miren, habían dos cosas en el desierto. Una era la monotonía y lo otro es que nada se parecía a lo de antes. ¿Sí? Ellos estaban en una tierra, estaban en el desierto donde era totalmente diferente, donde las cosas no eran como en Egipto, ¿sí? No sé a cuánto les ha pasado en tiempo de pandemia, cuando estuvimos encerrados, no sé cuántos meses, estuvimos con el barbijo, de pronto le quería dar la mano a una persona y lo único que tenía que hacer era con el puño, cuanto mucho. Y no sé cuántos dijeron, la verdad que estoy cansado de esto, yo quiero volver a como era antes. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Imagínense Israel. Yo me imagino que ellos estaban acostumbrados a Egipto, por más que tenían jornadas largas de trabajo.
pero volvían a sus casas, tenían, vuelvo a decir, de sus alacenas o mercadería, qué sé yo. Pero en el desierto era todo diferente. Ellos todos los días tenían que armar y desarmar sus tiendas. Cuando la nube se movía, ellos tenían que moverse. ¿Sí? Y me imagino cuando la nube se detenía, ellos ahí era donde ellos tenían que aprovechar, armar sus tiendas. Pero ni bien armaron, me imagino que dejaron las cosas, la olla, el sartén, no sé. Y de pronto la nube se volvía a mover y ellos tenían que empezar a guardar todo eso de nuevo e ir detrás de la nube, ¿sí? Entonces no era lo mismo estar en Egipto que estar en el desierto, ¿sí? Vivían entre una monotonía y un mundo que era totalmente diferente para su vida, algo que ellos no estaban acostumbrados. Y cuando nosotros vivimos entre la monotonía del maná y los cambios de una nueva vida en el desierto, esa situación es una combinación explosiva y despierta en los seres humanos lo que despertó en los israelitas. Deseos exagerados por el pasado, deseos exagerados por Egipto, deseos exagerados por lo que había allá atrás, ¿sí? Volvemos a Números, capítulo 11, verso 4. La Nueva Traducción Viviente dice: entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse: oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. Hay una verdad detrás de esto, es que muchos de nosotros hemos salido de Egipto, pero no todo Egipto ha salido de nosotros. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que Israel salió de Egipto camino a la tierra prometida, pero con ellos se mezclaron gente extranjera, gente que no era del pueblo de Dios, ¿sí? Y ellos eran lo que, cuando las cosas se pusieron feas en el desierto, comenzaron a decir que Dios era un mentiroso, que Dios le había fallado, que le había prometido una tierra a ellos, pero sin embargo los trajo aquí al desierto para morir, ¿sí? Ellos comenzaron a decir eso y los israelitas también se coparon y comenzaron a decir lo mismo. Creo que todavía en nuestros labios, en nuestra lengua, está el sabor de Egipto, ¿sí? Y es por eso que en esas noches largas, solitarias, todavía está el deseo en nosotros de querer volver atrás. Por eso es que muchos de nosotros volvemos a las pastillas, volvemos a las drogas, volvemos al alcohol, volvemos a esos sitios en internet que no debemos ingresar, volvemos a esas amistades, a esos lugares que sabemos que no están bien, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque no sabemos conectarnos de otra manera, no conocemos otra cosa que eso. Constantemente está el deseo en nosotros y es por eso, porque todavía en nuestros labios, en nuestra lengua está el sabor de Egipto, está el sabor por las cosas de Egipto. Y usted me dirá, bueno, pues yo he venido a la iglesia, he nacido de nuevo, soy nueva criatura. Sí, pero todavía la sazón de Egipto está en nuestros labios, ¿sí? Y usted tiene que adquirir un gusto diferente por la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, ¿sí? Usted va a ver a personas, vamos a poner de ejemplo a la pastora, que quieren tener buena salud, que quieren bajar de peso y cambian ciertos alimentos por otro. Cambió el pan por la tortilla de avena. ¿Sí? Y nuestros labios se tienen que acostumbrar a otras cosas, ¿sí? A la tortilla de avena, ¿sí? Pero nosotros estamos constantemente deseando comer carne, ¿sí? Ahora, aplicando lo espiritual es lo mismo, ¿sí? El hecho de que tú y yo tengamos ese deseo de querer volver a las cosas que había en Egipto, a probar eso, no significa que no hayamos nacido de nuevo, sino que significa que necesitamos urgentemente un cambio de gusto, ¿sí? Tenemos que buscar lo que tiene que ver con Dios, lo que habla Dios acerca de nuestra vida, ¿sí? Lo que Dios dice
acerca de nosotros, ¿sí? Ahora bien, leímos recién el verso 4, hablaba de gentuza. Yo quiero hacerte otra pregunta en esta noche y decirte cuánto están dispuestos que Dios saque esa gentuza de su vida, ¿sí? Porque ese fue el problema. El problema es que había gente que se había mezclado con Israel y comenzaron a hablar más acerca de Dios, y el pueblo se dejó llevar por eso y comenzó a hablar mal acerca de Dios y deseaban volver a Egipto. Decía, ¿cómo no volvemos? ¿Cómo no hemos quedado en Egipto? ¿Y cuántos de nosotros tal vez hemos dicho en algún momento, la verdad es que yo quería venir a la iglesia porque quería que mi vida cambie? Pero resulta que cuando no conocía a Dios tenía problemas. Pero he venido a la iglesia y los problemas se han aumentado. ¿A cuánto se le ha escapado esa frase de decir, la verdad que yo vine a la iglesia porque quería un cambio y la verdad que las cosas siguen igual? Yo no le encuentro sentido venir un domingo a la iglesia o quedarme en la casa porque para mí es lo mismo, las cosas siguen igual, ¿sí? Y si usted ha pensado eso, quiero decirle que Facundo y Pablito no han cerrado la puerta. Usted tiene la libertad para volver a Egipto, ¿sí? Si usted quiere, vuelva a las drogas, vuelva al alcohol, y me van a condenar a decir, ¿qué está diciendo el hermano? No. Si usted quiere volver, vuelva a las drogas, vuelva al alcohol, vuelva a esas amistades, vuelva a visitar esos sitios en internet, vuelva. Pero después no tenga una memoria selectiva, porque usted sabe dónde conducen esas cosas, ¿sí? Pero sería muy incorrecto de mí decirle que vuelva. Mi consejo sería que usted no vuelva a Egipto. Usted no necesita volver a Egipto. Usted necesita conectarse con Dios. Usted necesita experimentar, probar ese sabor de la verdad, de lo que Dios dice, de lo que Dios habla acerca de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy Dios te pone a escoger, ¿sí? Y voy terminando ya, así que le invito a hermano que pueda subir. Hoy Dios te pone a escoger y te dice, o entregas esos deseos y me sigues, o te quedas en el desierto deseando volver atrás. Lucas capítulo 11, no lo busques, yo voy a hablar nada más. Habla de la parábola del hijo pródigo. Habla de un hijo pródigo, un hijo que lo tenía todo, pero un día se cansó, se hastió de todo lo que tenía, se cansó de papá y se fue a desperdiciar todos sus bienes en una ciudad apartada, ¿sí? Y hay gente que está así en esa situación como el hijo pródigo, que lo tiene todo. Tiene trabajo, tiene salud, tiene la familia. Hay personas que Dios ha rescatado, le ha dado la libertad, así como ha sucedido con Israel. Los ha sacado de Egipto y les ha dado todo lo que le podría haber hecho falta. Le ha dado una familia, le ha dado un trabajo, le ha dado salud. Tiene un propósito con su vida, pero sin embargo constantemente está mirando por la ventana hacia atrás, deseando volver atrás, ¿sí? Y la palabra de Dios dice que aquel hijo, una vez que ya lo hubo malgastado todo, que lo hubo desperdiciado todo, dice la palabra de Dios que él tuvo hambre, ¿sí? Y acá volvemos con lo que comencé diciendo, que el hambre es poderoso, ¿sí? Porque el hambre es bueno, ¿sí? Siempre y cuando uno busque el lugar indicado donde saciar, ¿sí? Dice la palabra de Dios que él estaba deseando comer de las algarrobas de los cerdos, estaba deseando comer lo que comían los cerdos. Pero volviendo en sí, dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia y yo aquí perezco de hambre? Y él recordó lo que había en la mesa de su padre, recordó que había abundancia, ¿sí? Y hoy quiero invitarte que puedas ponerte de pie. Y sé que hice muchas preguntas en esta noche, pero quiero terminar con esta pregunta en general. Y preguntar, ¿habrá en esta noche gente acá que diga, Señor, yo no vuelvo atrás? Señor, no hay nada allá atrás que pueda satisfacerme como tú lo haces. ¿Habrá gente aquí en esta noche que pueda decir, Señor, yo no vuelvo atrás? No hay nada allá atrás
que pueda satisfacerme, que pueda brindarme todo lo que tú me puedes dar.